Bueno, señores, estamos con el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán, tanto Diógenes Espina como un servidor Manuel Jiménez. Y ya antes de la pausa hablábamos de que el Poder Ejecutivo anunció hoy que no firmará, o anunció esta tarde que no firmará el Pacto Mundial de Migraciones propuesto por Naciones Unidas. Y vamos a conversar con Juan Miguel, que es un experto en el tema. Así que bienvenido y buenas noches, Juan Miguel. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, esto realmente generó rápidamente el rechazo prácticamente de toda la colectividad dominicana. Estamos hablando de líderes políticos, sector empresarial, ciudadanos comunes que se manifestaron a través de las redes sociales, la iglesia. Realmente, ¿qué implica este pacto para los países firmantes? En rasgos generales. Sí, en rasgos general, el proyecto de Pacto Mundial para las Migraciones, que se basa en la Declaración de Nueva York del año 2016, desde el punto de vista del derecho migratorio, del derecho internacional público y del derecho internacional humanitario, es un hito, es un momento importantísimo para el derecho internacional y para la comunidad jurídica, en el sentido de que por primera vez se asume un proceso amplio de negociación multilateral en el que participan más de 190 países para discutir temas específicamente de regulación de los flujos migratorios y los desplazamientos de personas. La envergadura es tal porque cuestiones de derecho migratorio son reservadas por derecho internacional y por costumbre, históricamente, a la jurisdicción interna y la potestad soberana de los estados de forma exclusiva. En ese sentido, lo que tiene que ver con la regulación de entrada, permanencia y salida de extranjeros y nacionales a un país depende de la legislación doméstica o estatal, y eso se encuentra fuera del margen de regulación del legislador internacional. Por tanto, una mesa de trabajo en la cual pusiéramos como tema principal abordar cuestiones de gestión de la migración junto con temas de trata, tráfico, de refugio, en un documento único, era realmente una oportunidad que era muy especial para tratar temas que son sensibles, temas que son multifacéticos, temas que afectan temas de soberanía, temas económicos, derechos humanos, incluso en términos de compromisos regionales y bilaterales en lo que tiene que ver con manejo de fronteras, manejo de política migratoria. Incluso en el pacto de las migraciones en la sociedad de destino, pues incluso el pacto aborda esos temas, temas de capital humano, sobre calificación laboral, calificación educativa, todos esos temas están en el pacto. Entonces, lo que pretendía el pacto en un principio era, en un texto único, no vinculante, asumido como una declaración, reunir aspectos destinados a, básicamente, o ese es el objetivo inicial, mejorar las condiciones en las que se gestionaban las migraciones internacionales. Ese era el objetivo inicial. ¿Dónde están algunos de los problemas y ventajas? Porque siendo muy objetivo, y lo que estudiamos el derecho migratorio, el derecho administrativo, hemos leído tanto la Declaración de Nueva York como el proyecto de pacto, y lo cierto es que aunque el balance general es que el documento tiene muchas debilidades y disposiciones que son riesgosas para el país, y muy particularmente para el caso de República Dominicana, con sus condiciones especiales que no se representan necesariamente en otros países, no era conveniente. Aún así, hay aspectos del pacto que valen la pena ser ponderados, y bueno decir que son aspectos técnicos de mejorar la política institucional que no requieren un compromiso multilateral que socave en cierta forma la soberanía del Estado y viole los límites que impone el derecho internacional público en materia de convenios internacionales. Básicamente, un país y un organismo internacional no puede dictarle a un Estado soberano sus reglas migratorias, porque eso es parte de la jurisdicción interna, y eso no podemos someterlo a discusión. Ahora, los aspectos técnicos para mejorar, por ejemplo, el control migratorio, fronterizo, el intercambio de información en materia de trata y tráfico de personas, el intercambio de información sobre las tendencias de los flujos migratorios, los perfiles migratorios, sobre las causas de la migración y las consecuencias de la migración, tanto en el país de destino como en el país de origen. Todo eso es importante, y todo eso es algo que con o sin pacto deberíamos hacerlo, y eso se encuentra también previsto en la Ley General de Migración. O sea, el pacto tenía básicamente la intención de abordar
una serie de temas, porque no es un documento corto, la Declaración de Nueva York tiene 29 páginas y el pacto tiene 39 páginas, y lo cierto es que en una lectura íntegra se pueden rescatar aspectos positivos, pero en su mayoría, o casi la mayoría, podemos decir, muchos aspectos negativos. El problema es que los que son negativos tenían implicaciones muy severas en materia de soberanía y de compromisos con respecto a la presión migratoria particular que recibe la República Dominicana con su nación vecina. Esa última parte, o sea, lo negativo, como que pesaba demasiado en todo esto que tiene que ver con el pacto. Pero hubo algo que ganó espacio en los últimos días con relación al tema en el país, y era que se proyectaba la sensación como que el pacto dejaba la opción o establecía lo de puertas abiertas en las fronteras. Entonces, pienso que eso dejó mucho miedo en la República Dominicana. ¿Establecía eso el pacto? No, realmente no. Siendo sincero, los problemas del pacto eran otros. Yo me ocupé, el tema ha sido muy rápido, de publicar en las redes sociales un documento en el cual yo hago una lista de las ventajas y desventajas tanto de la declaración como del pacto para esquematizar de forma resumida cuáles son esos puntos esenciales que se deben conocer. Yo le puedo decir que realmente las previsiones de fronteras abiertas, apertura de fronteras y abandono del control estatal sobre los puntos fronterizos, eso no está en el pacto, eso no es verdad. Realmente, tanto la declaración como el pacto, y muy especialmente el pacto, el proyecto de pacto, establecen de forma reiterada, enfática y sólida la importancia del control y del desarrollo fronterizo. Eso está realmente. Lo que pasa es que hay una serie de disposiciones establecen en el pacto. Discúlpeme, dentro de ese tema, parece que generó también mucha preocupación en lo que se establece con el tema de la patria. Sí, un tema de ambigüedad por medio, pero para cerrar la parte de la frontera, tenía disposiciones, la tiene todavía, que dicen, por ejemplo, que las consecuencias del principio de no devolución o no refoulement, que es el principio que aplica en casos de estatus de refugiados, que son las devoluciones que no pueden ser realizadas con respecto a migrantes, personas extranjeras, cuando esa devolución a su país de origen o de nacionalidad implica un riesgo para su seguridad o para su vida. Entonces, ese principio de no devolución ha existido hace muchísimos años en materia de derecho internacional humanitario para protección de las personas refugiadas. Eso no aplica para migrantes ordinarios. Entonces, el problema de la Declaración de Nueva York es que establece ese principio de no devolución aplicable a los casos de las devoluciones practicadas en los puntos fronterizos. Significaba que, combinando esa disposición con las disposiciones del pacto y la declaración, que la detención migratoria es el último recurso, debe ser excepcional, debe ser la última medida que se toma para enfrentar la migración ilegal o irregular, como ellos le dicen. Eso implica que cualquier masa de inmigrantes que penetran la frontera de forma ilegal, burlan la frontera, las autoridades burlan la legislación migratoria y es una infracción, automáticamente cruzaban, en virtud del pacto, no pueden ser devueltas ahí mismo. Porque a esos 60.000 deportados y no admitidos, cifras oficiales de la Dirección General de Migración que constan, no me estoy inventando cifras, esos 60.000 conforme al pacto, no pueden ser detenidos y a todos y a cada uno de ellos hay que conocerles los recursos correspondientes, jurisdiccionales o administrativos, que la legislación migratoria nuestra específicamente establece en los casos de las no admisiones en puntos de entrada, no son recurribles. Una cosa que usted lo detenga como extranjero en condición ilegal y producto de esa detención y ese acto de deportación, un acto administrativo, usted pueda recurrirlo. Eso está muy bien. Eso es tutela judicial efectiva, eso es tutela administrativa efectiva, eso es debido proceso, excelente. Pero nosotros tenemos 6 millones de turistas al año. Una parte son devueltos por no admisión, que es la figura que establece la Ley General de Migración en el artículo 15 y 121, más las penetraciones ilegales que ocurren en la frontera. Las cifras más recientes de migración dicen que al año son como 60.000 deportaciones que hay. Yo quisiera saber, en cabeza de quién cabe, que el Estado Dominicano, la administración pública y el sistema de justicia tiene capacidad para un año conocer 60.000 acciones judiciales, sean acciones de amparo, sean acciones de habeas corpus o cualquier tipo de acción constitucional, o sean acciones contenciosas administrativas ante el TCA, por ejemplo, como procesos de anulación de los actos de detención y deportación con medidas cautelares. Y ¿saben qué? El pacto
Para rematar, dice textualmente, invito a que lo lean, tanto que han dicho que lo que atacamos el pacto no lo hemos leído, yo lo he leído bastante bien. Lo cierto es que dice que el Estado asume la obligación de garantizar la asignación de un defensor, un abogado público o privado, para todas las medidas, recursos y solicitudes, sean judiciales o administrativos. O sea, básicamente es la invalidación de toda capacidad soberana del Estado para regular su migración y disponer quién entra y quién sale. Un desprendimiento elemental, esencial e inexorable de lo que es la soberanía nacional y, como manda la Constitución, el principio de no injerencia extranjera de Estado dominicano, de todo poder extranjero. Usted dice que es ambiguo lo que establece el pacto en el tema de la patria. Y me gustaría que explique realmente qué es lo que se establece, porque lo que se tiene entendido es de que compromete al Estado, sí, donde nace un hijo de extranjeros, sí, que esté de paso en la República Dominicana o que reside en la República Dominicana, automáticamente le concede la nacionalidad. No, vamos a ver. Tiene dos aspectos que yo quisiera resaltar sobre apatridia. Tiene un aspecto que yo celebro y felicito, y es que en el pacto, no en la Declaración de Nueva York, destaca la forma de adquisición de nacionalidad originaria por jus sanguinis, es decir, la transmisión de la nacionalidad por nacimiento transmitida de padres a hijos. Eso lo resalta y eso es muy bueno, porque cuando los estados reconocen ese tipo de adquisición de nacionalidad, siempre y cuando sean hijos de padres conocidos, evidentemente, pues esa transmisión de nacionalidad por jus sanguinis evita situaciones de apatridia, porque a la persona le sigue su nacionalidad de origen, por tanto no hay situación de apatridia. El pacto lo resalta. No está el problema, que tanto el pacto como la declaración establecen una relación o una correlación de causalidad entre apatridia y desplazamientos forzosos. Y hay que tener mucho cuidado mezclando conceptos y áreas del derecho. Lo cierto es que el derecho migratorio, que tiene que ver con la regulación de los flujos transnacionales, es una cosa, y causas o hechos que provocan la migración masiva o no de personas pueden ser causas económicas, de fuerza mayor, desastres naturales, persecución política, hay muchas razones. No hay una relación directa, identificable o al menos importante entre los desplazamientos de personas y apatridia, porque la apatridia es otra cosa. La apatridia es ausencia de una relación jurídica entre una persona y un Estado llamada nacionalidad. Entonces, dice el texto en un apartado que incluso se entiende que los desplazamientos forzados de personas pueden conllevar apatridia. Yo quisiera que ahí me explicaran eso, cómo el movimiento de quizás 10.000 personas ilegales, en condición migratoria ilegal, que cruzan la frontera de Haití a República Dominicana, de México a Estados Unidos, yo quisiera saber cómo ese desplazamiento forzado, por pobreza, por ejemplo, genera una condición de apatridia. No. Tenemos en algunos casos indocumentación, nacionalidad, documentación, apatridia y indocumentación son todos elementos distintos. Entonces, si usted es dominicano, tiene su acta de nacimiento dominicana, nacido en República Dominicana, de padres dominicanos, con una cédula dominicana de identidad electoral, y usted esa cédula la agarra y la tira en el zafacón, usted no deja de ser dominicano. Usted como extranjero agarra su pasaporte y se le pierde su documento nacional de identidad, por ejemplo, su acta de nacimiento de su país, incluso está legalizada si quiere, y usted no deja de ser extranjero de la nacionalidad de origen. Entonces, ha habido un esfuerzo notable de la comunidad internacional, muy en particular del ACNUR, de Naciones Unidas, de la OIM, en equiparar la situación de indocumentación a la apatridia. ¿Y por qué ha habido siempre un interés en solucionar temas de documentación utilizando el discurso de la apatridia? Porque la legislación internacional de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Y esa persona tiene derecho a la nacionalidad del país donde nace si no tiene derecho a otra. Esa es la redacción de los textos que yo acabo de citar. Entonces, si esa persona alega simplemente haber nacido en el país de destino y no tiene documentación, el razonamiento simple y erróneo, por cierto, es apátrida. Por tanto, hay que documentarlo. ¿Con qué tú lo documentas? Nacionalizándolo con documentación nacional, con cédula y acta de nacimiento, convirtiéndolo en un nacional de forma artificial.
y muy inconstitucional, por cierto. Doctor, así rápidamente y cortito, porque casi nos vamos, ¿cómo usted valora la decisión del gobierno de no suscribir el pacto? ¿Cuál es su valoración? No quisiera valorar las motivaciones o fundamentos. Yo voy a hablar en términos estrictamente jurídicos. La decisión de no adherirse al pacto me parece apropiada desde el punto de vista constitucional, me parece apropiado desde el punto de vista de derecho migratorio, lo que manda nuestra legislación migratoria, y me parece apropiado de lo que manda el derecho internacional público, porque el derecho internacional público manda que en esas normas de derecho internacional de carácter imperativo, jus cogens, que las normas, o mejor dicho, las políticas que son de la competencia exclusiva de los estados, de la jurisdicción de los estados, no puede ser delegada, no puede disponer un organismo internacional aspectos que son de su competencia exclusiva, muy especialmente con lo que tiene que ver con protección de las fronteras y la regulación de entrada, permanencia y salida. Aquello invito, una vez declarado el Poder Ejecutivo que no nos vamos a adherir, vamos a hacer un análisis de aquellas cosas de la declaración y del pacto, que hay muchas, hay que ser sincero, hay cosas que sirven, hay cosas que son buenas y positivas, y hay cosas que necesitamos rescatarlas y aplicarlas, como el intercambio de información, análisis de la tendencia y los perfiles migratorios, análisis del mercado laboral. Y saben que eso, como quiera, que tenemos que hacerlo con ese impacto, porque hay un organismo colegiado en República Dominicana que se supone que tiene que trazar la política migratoria basado en esos datos, que no existen, por cierto, o mejor dicho, son muy incompletos, que se llama Consejo Nacional de Migración. Existe desde el año 2004 con la Ley General de Migración 285-04 y se han reunido en, ¿cuánto? 14 años para una sola cosa, para el Plan Nacional de Regularización. Salvo eso, no han dispuesto cuál es la política migratoria de la República Dominicana. También, ojalá no dé tiempo de una respuesta, pero ¿cómo surge esto? Porque todos conocemos la preocupación de Europa, la preocupación ahora de Estados Unidos con esta oleada migratoria masiva que se han producido en estos últimos tiempos. ¿Es una respuesta de Naciones Unidas a esas situaciones que ya se venían dando? Sí, lo que pasa es que el fenómeno migratorio es propio de la globalización y ha venido incrementando por situaciones que han ocurrido en Medio Oriente, temas de pobreza, de balance de economía, y obviamente ha habido cierta, desde siempre, politización de los temas migratorios. Y, por ejemplo, la nueva política migratoria de la administración norteamericana de Donald Trump, indudablemente, con todos estos temas de las separaciones de familia, de la caravana de migrantes de Centroamérica, son elementos muy, muy actuales. No obstante, la Declaración de Nueva York viene discutiéndose desde el año 2016. Era muy previsible que en algún momento se pusiera sobre la mesa la posibilidad de adoptar algún marco general multilateral en materia de migraciones. Eso no debería sorprendernos, porque lo cierto es que en el marco de la liberalización de las economías y la integración regional, para allá que vamos caminando, pero los procesos de globalización que benefician el crecimiento económico no son los que son más acelerados y hechos sin discriminación, son los que se hacen pensados. En el caso de la integración regional, se hace conforme a los intereses nacionales y la capacidad institucional de cada país. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Juan Miguel Castillo Roldán. Muy, muy interesante entrevista. Ha edificado bastante bien, yo diría que hasta de manera didáctica, un tema que realmente ha confrontado a sectores nacionales, pero que realmente generó mucha preocupación. Sí, sí. Así que muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes también le agradecemos su sintonía. Diógenes Espina, Manuel Jiménez, los invitamos como siempre para que estén con nosotros de lunes a viernes en esta propuesta de la noche por Digital 15. Buenas noches.